versículo 63. Y quisiera que si la hermana Mariluz me puede dar un poco más de sonido, le agradezco siempre, porque estoy un poquito afectadito. Todo lo que más pueda. Amén. Bueno, ahí está la publicidad de las damas Dorcas, para que, amén, así ese sonido está muy bonito, para que nos acompañen, ¿cierto? Bueno, las mujeres que acompañan al comité. Entonces, es capítulo 6, versículo 63 del libro de Juan. Ya lo tienen, en la pantalla no me sale, pero lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo así. La palabra de nuestro Dios es espíritu y es vida. Amén. Bueno, voy a hacer una oración. Señor Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por esta palabra que tú vas a dar, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te pido que me unjas, te pido que me uses conforme a tu voluntad y a cada uno de tus propósitos en la vida de alguien, Señor. Que alguien pueda prestar atención a esta palabra y que hoy haya palabra de Dios para esta iglesia, en el nombre de Jesús. Podemos sentarnos, mis hermanos. El título de esta enseñanza es Jesús es el Evangelio. Amén. Jesús es el Evangelio. Jesús es el Evangelio. Aleluya. Que quede claro. Aquí predicamos que Jesucristo es el Evangelio que da vida y que da vida en abundancia. Jesús caminaba entre la gente sencilla y con palabras claras les hablaba de realidades y de esperanza. No necesitaba discursos complejos, bastaba una semilla, una oveja perdida o un vaso de agua para abrir el corazón de sus oyentes. Su comunicación no era solo palabra, era vida. Cada gesto, cada encuentro mostraba coherencia entre lo que decía y entre lo que hacía. Con autoridad revelaba quién era. Era el pan de vida, la luz del mundo, era el buen pastor. Sus parábolas no solo informaban, transformaban, no solo enseñaban, creaban comunidad. Por eso, aunque nunca escribió un libro, su mensaje sigue vivo 2000 años después. Hasta el día de hoy no ha habido ni habrá otro comunicador como él. Él, único en su forma de tocar el alma y encender esperanza. El desenlace de su comunicación durante su ministerio fue la cruz y la resurrección. El acto supremo donde su mensaje se convirtió, en esperanza eterna. Así Jesús se revela como el comunicador por excelencia, porque no habló para ser recordado, escuche esto, iglesia, sino para que el mundo fuera renovado. Aleluya. ¿Cuántos aplauden al Señor Jesucristo? Porque nosotros estamos siendo renovados día a día por medio del Evangelio de nuestro Dios. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Para los que no sabían, el Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Así que el Evangelio es una noticia, pero es una noticia muy buena. Amén. Para que haya una noticia son necesarios 3 elementos muy importantes, que son el emisor, que es el que emite, que es el que produce o el que emite la información. También el otro elemento debe ser, por supuesto, el receptor, que es el que oye la información. Y el elemento más importante debe ser el mensaje, porque este mensaje es el que transforma la información y el que tiene el poder de transformar el pensamiento de la persona que recibe ese mensaje. Por lo tanto, los 3 son muy importantes. Amén. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿No creen eso? Bueno, yo lo creo. En Romanos 10:14 lo dice. Cuando yo estaba en el mundo me gustaba mucho escuchar noticias y escuchaba mucho las noticias y prestaba mucha atención a las noticias. Incluso en el corto tiempo que, que estuve descarriado, ahorita después de pandemia, volví otra vez a prestar atención a las noticias. Y esas noticias que uno escucha hace que la gente adquiera nueva información. Y cuando usted ve a las personas en el televisor prestando atención, están recibiendo una información. Esa información permite que esa persona de alguna manera adquiera nuevos conocimientos. Y es por esa razón que durante esos tiempos, en los tiempos en que yo desafortunadamente pues me aparté del Señor, dejé de escuchar el evangelio, dejé de empezar a asistir a la iglesia y empecé a recibir información del mundo. Entonces empecé en la carne a recibir información de noticias y volví otra vez a como cuando antes de conocer al Señor. Y esas noticias me empezaron a transformar mi mente. Y entonces empecé yo a ir a protestas y empecé a ir de un lado para otro y que iba este y que iba aquello y que esta es la solución. Porque eso es lo que hacen las noticias, transformar el entendimiento, ¿sí? Pero les tengo una muy buena noticia y es que el evangelio de Cristo también transforma el entendimiento si ustedes prestan atención. Si ustedes prestan atención en este momento, lo que yo les estoy diciendo, estoy seguro que van a salir de aquí renovados, porque yo no le estoy predicando a un presidente de una nación, no le estoy predicando a un alcalde, yo le estoy predicando al más poderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que un día más adelante, falta muy poco, va a venir aquí y va a reinar entre esta iglesia y nosotros vamos a reinar con él, aleluya. Por lo tanto, presten atención y no se desconecten de este mensaje, aleluya. No se desconecten de este mensaje, que esto vale mucho. Esto es mucho más que una noticia que producen en la televisión. Esto es mucho más que eso. Este es el mensaje de la salvación. Amén. Demos un gloria al Señor. Entonces dice en Lucas 24:45 que Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo es posible que por 24 capítulos los discípulos no hayan entendido el evangelio o no hayan entendido a Jesucristo, no hayan entendido el plan de Dios? ¿Y cómo es posible que por tantos miles de años atrás estas generaciones del pueblo judío no hayan entendido que quien iba a venir era nuestro gran Dios? Cuando la palabra de Dios lo dice, ¿sabe por qué no lo entendían? Porque no prestaban atención a quien estaba entre ellos, porque no querían prestar atención a Jesucristo. Pero esto deja una conclusión muy grande, que Jesucristo, solo Jesús abre el entendimiento de las personas. Amén, porque aquí lo dice, esto no sale de mis labios, esto es palabra de Dios. Dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que abre el entendimiento, pues entonces Jesucristo es el Espíritu Santo, porque Jesucristo es el Espíritu de Dios. Amén. Y porque Jesús es santo. Entonces aquí predicamos que Jesucristo tiene las llaves del reino, que Jesucristo es el único que puede revelar a Dios en el corazón de las personas. Amén. Porque nadie puede ver al Padre si no es por Cristo. Nadie puede venir al Padre, de hecho. No dice ni siquiera ir, dice venir, porque Jesucristo es el Padre. Aleluya. Alabanzas al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan 6:26. Y vamos a hablar de un día después que sucedió el sermón del monte, según el evangelio del apóstol Juan. Y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual
el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces voy a ponerlos en contexto. Un día antes estaba Jesús predicando en el Sermón del Monte y habían 5,000 personas, dice la palabra de Dios, creo que no me equivoco. Y ese día, al finalizar el día, hubo un milagro inmenso, un milagro poderoso, un milagro que dice la palabra de Dios que Jesucristo decidió apartarse, alejarse de esa zona, porque la multitud de las personas que habían visto este milagro, dice Jesús, que lo podían coronar rey en ese momento, y pues el plan de Dios no era que en ese momento Jesucristo, todavía había mucha palabra por dar. Entonces Jesucristo se alejó de esa zona. Y un día después, todas esas personas empezaron a buscar a Jesús de un lado para otro, y andando, y yendo en barcas, y hasta que lo encontraron. Y lo primero que les dice Jesucristo es: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muchas personas venían a Jesús, pero venían con un interés distinto. Según la palabra de Dios, Jesucristo es el que lee la mente y el corazón. Y el Señor estaba mirando el corazón de estas personas, y quiero que presten atención a esta parte, porque a mí me parece muy hermosa, de verdad. Porque yo veo a Jesucristo diciéndole a ellos que está bien los milagros, que está bien que coman, que está bien que se sacíen, y el Señor hizo milagros. Pero el Señor está dando una recomendación mejor. Está diciendo: trabajen por algo que vale, que es mucho más alto que recibir un milagro, que poder comer día a día. Es mucho más alto, y está hablando de una comida no que perece, no que se va, y perdóneme esta expresión, no que se va a la letrina, sino una comida que a vida eterna permanece, que es capaz de transformar el corazón de la persona, que es capaz de transformar el entendimiento de la persona. Yo no estoy hablando de comida, yo no estoy hablando de evangelios de prosperidad aquí. Yo no estoy hablándote de eso. Y tal vez en otros lugares muchas personas van y quieren escuchar, y van por eso, porque quieren comida que perece, comida que dice la palabra de Dios que abunda en el mundo, pero que no lleva a ningún lado, ¿sí? Pero en esta iglesia nosotros predicamos un evangelio no de prosperidad, o al menos no de prosperidad tanto económica, sino de prosperidad espiritual. Un evangelio que te prospera a ti y que te lleva al cielo directamente. Es el evangelio de la salvación de Jesucristo. Esto no es comida que perece, ni lo pienses. Ni lo pienses, esto es comida que a vida eterna permanece. Pero ¿cómo la vas a recibir? La vas a recibir por escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe que el evangelio de Dios es tan sencillo? El Señor ya hizo todo el sacrificio por todos nosotros. Ya lo hizo. La salvación es gratuita y todos lo conocen, y allá afuera también lo conocen. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que lo único que nosotros debemos hacer es venir aquí y prestar atención, porque la palabra de Dios dice que vale más la obediencia que el sacrificio, y dice que vale más el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que si yo presto atención no necesito hacer sacrificios, yo prestando atención me salvo. Si están prestando atención, pues entonces se van a ir al cielo conmigo. Lo digo en el nombre de Jesucristo, porque están prestando atención a la palabra de Dios. Y aquí te estoy predicando a Jesucristo. Yo te estoy presentando el evangelio de la salvación. Amén. Entonces, ¿qué debes de hacer? Escucha, porque la fe es por el oír, y el oír por causa de la palabra de Dios. Así que tú escuchando te vas a ir al cielo, pero tienes que escuchar y tienes que ser coherente con lo que escuchas. Eso es prestar atención. Prestar atención es entender lo que estás escuchando. Amén. Entonces, si yo era una persona, y lo digo aquí delante de muchas personas, yo siempre he sido una persona muy impulsiva, y con Marisol era una persona muy, a veces un poco drástica, muy rústica, perdóneme la expresión, tal vez era como muy guache, ¿sí? Pero poco a poco la palabra de Dios se ha instalado en mi vida. Entonces, si ustedes ven a mí, que yo de pronto a Marisol le demuestro este amor que viene de mi corazón, esto no es mío.
Eso no me pertenece a mí, esto es evangelio de Dios, porque yo he prestado atención a la palabra y no lo digo para vanagloriarme porque la gloria no es mía, la gloria le pertenece al Señor, pero yo he prestado atención y a que no adivina, prestar atención es delicioso, porque yo vivo una vida deliciosa al lado de mi esposa, porque he aprendido a entenderla, a amarla y a vivir para ella, y ella ha aprendido a vivir para mí. Entonces el evangelio viene a transformar esa vida. Esas noticias que nosotros escuchamos aquí todos los días, que alimentan nuestra vida, son las que permiten que este hombre pueda cambiar día a día. Pero ¿conforme qué? Conforme a la mente de Cristo, adquiriendo el entendimiento del Señor. Porque aquí lo que queremos es como ir poco a poco llegando a la altura del Señor. Nosotros queremos adquirir la mente de Cristo, queremos como poco a poco entender cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros realmente seamos salvos, seamos santos, y la santidad es eso, todos los días ir transformándose, todos los días ir adquiriendo conocimiento, ir lavándose, todos los días ir limpiándose de las cosas del mundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Cuántos decimos aleluya? Alabanzas al Señor. Y ese aplauso, pues que se lo den al Señor, porque Él es digno de todos los aplausos. Alabanzas. De esos aplausos sin penas. Que esas palmas son para el Señor. Aleluya. Entonces, Pablo entendía este evangelio, ¿saben? Pablo lo entendía. Y yo tengo un versículo que dice que Pablo entiende muy bien el evangelio, aunque hay muchos. Pero en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20, quiero que lo proyecten, si es tan amable. La palabra de Dios me dice a mí: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este es el evangelio. El evangelio, bueno, lo dice más claramente: me he hecho judío para ganar a los judíos, pero como yo también soy gentil, me he hecho gentil para ganar a los gentiles. Pero también me he hecho débil para ganar a los débiles, y me he hecho fuerte para ganar a los fuertes. Amén. Entonces, yo lo que puedo decir es que esto no me da a mí libertad para hacer lo que yo quiera. Porque cualquiera lo podría decir: no, es que entonces hagamos lo que queramos en la vida, que eso lo único que importa es ganar. No, aquí no funciona de esa manera. Aquí también, por supuesto, que hay reglas, ¿cierto? Que hay que seguir, hay un temor de Dios. Amén. Pero el propósito de este versículo no me está diciendo a mí: haga lo que quiera, pero gane almas. No, lo que está diciendo es: hay que ser muy coherente, ¿sí? Busque las herramientas que pueda para ganarse a todos los que más pueda, ¿cierto? Pero siempre bajo la ley de Cristo, lo dice la palabra de Dios. Ustedes lo leyeron y ustedes lo escucharon. Siempre bajo la ley de Cristo, es decir, sin agravar ninguno, sin dañar ninguno de los mandamientos, siguiendo cada mandamiento del Señor, pero siempre con el ánimo de ganar a Cristo. Y le voy a decir esto: cuando empezó, estamos a 2 días nada más de que la iglesia, este templo precioso, ya esté como culminado en el proyecto que se trazó, la visión de nuestro pastor. Amén. Pero cuando empezó, ninguno conocía esa visión, pues no entendíamos, ¿sí? Entonces veíamos que se estaba poniendo bonito y se estaba poniendo elegante, y pues yo lo pensé como: oye, qué bonito, esto se va a poner bonito, ¿cierto? Esto se va a poner elegante. Entonces algunos... A nosotros a veces nos cuesta entender los propósitos de Dios, y entonces pasamos a pensar desde nuestro propio intelecto, desde nuestra propia manera de pensar, ¿sí? Pero luego, cuando empieza a pasar el tiempo, uno empieza como a lograr ver que más allá de la visión del pastor, o más allá de lo que pensaba el pastor, hay un plan que es mucho más alto que el de un ser humano, y es el plan de Dios. Entonces, cuando yo veo que todas las personas que pasan por esta curva se quedan mirando a la iglesia y como: ¡ay, qué hermosa, qué bonito lugar! En estos días vino una amiga
y vio a Marisol y dijo, es que, oye, esta iglesia está quedando tan linda. Y Marisol dijo, venga, venga, siéntese bien pueda. Venga, siéntese aquí, escuche palabra de Dios. Entonces, esta carita que es la parte afuera de la iglesia, esta carita es muy linda y a nosotros las cosas bonitas por los ojos nos entran, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos el respaldo de lo que ha pasado en esta obra, vemos el respaldo del Señor. Nada más, Brian me decía, creo que fue el pastor, decía el domingo, que esta semana no pudieron muchos venir a servir porque estamos en diciembre y es entendible, pero de pronto estaban muy cansados los muchachos, ¿cierto? Entonces pasan unas personas, pasa una persona que no es de la iglesia, se devuelve, incluso violando vía, se devuelve y les trae una gaseosita y unos buñuelitos y dice, esto no viene de mí, esto me lo puso el Señor. Entonces eso a mí me dice que el Señor está respaldando la obra, que el Señor está diciendo, mis hijos tomen, mis hijitos, sigan así. Entonces eso a mí me dice que aquí hay un plan divino. Esto a mí me dice que alguien en unos días, en unas semanas, alguien en unos meses, alguien va a venir aquí, atraído por lo hermoso de nuestra iglesia, atraído por las comodidades, amén. Y aquí es donde va esta palabra, la palabra que me dice que yo me hago gentil. Entonces ponemos esta iglesia bonita y está claro que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. El templo del Señor somos nosotros somos templos, pero este hermoso lugar también está hecho para que vengan personas, amigos de afuera, que se dejen llevar por los ojos y digan, esto está muy lindo, voy a ver, esto se ve muy espectacular. Vienen aquí, reciben la palabra de Dios y a que no adivina, empiezan a escuchan y esto que están escuchando empieza a transformar nuestras vidas. Por eso usted ve que aquí vienen algunas personas y venían de una manera y cuando menos piensen, yo me apunto, yo ayudo hoy, yo ayudo mañana. Yo quiero hacer esto, algo, que esta ofrenda, tome esta ofrenda. Yo quiero, no sé, de alguna manera el Señor me ha puesto, sabe, porque están escuchando el Evangelio. Entonces esto es comunicación y es comunicación real que salta para vida eterna. Esto es comida que comemos todos los días, que no es para llenar esto, sino para llenar esto, para llenar esto. Aleluya. Estamos hablando del Evangelio de la salvación. Yo creo y lo digo en el nombre de Jesucristo, que aquí van a llegar personas de afuera, van a llegar amigos que nunca pensábamos que iban a llegar y van a llegar tal vez atraídos por los ojos, atraídos por un mensaje, atraídos por la gracia de nuestro pastor, que yo puedo decirlo que es una persona muy agradable, ¿cierto? Pueden venir atraídos por la gracia de nosotros, los siervos del Señor, vienen de alguna u otra manera, pero esta iglesia tiene que estar preparada para estos días de avivamiento, porque estos días de avivamiento requieren que esta iglesia esté entendida, que esta iglesia pueda predicar y esté dispuesta a predicar el Evangelio del Señor. Aleluya, aplaudan al Señor, pero apláudanlo con libertad, que Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Alabanzas al Señor. Jesucristo, para terminar, Jesucristo, y bueno, sí, de pronto que Pedrito me puede ayudar con el piano. ¿Saben? La música no es de este mundo. La música proviene del cielo. Algunos allá afuera piensan que esto es emocionalismo. No, la música la creó Dios. La música no nos la inventamos nosotros, ¿cierto? La música lo que hace es tratar de tranquilizar el alma para que las palabras entren más suavemente. Esto es evangelio. Esto sí, todo vale. ¿Sí me explico? Esto es lo que tratamos de decir con este versículo, que que mientras yo estoy hablando, la música está sonando, la palabra está entrando como más suavemente, más bonito, y se está instalando en un lugar muy, muy preciado en el corazón de las personas. Esto es lo que yo digo que vale la pena. A veces decimos, o muchos dicen, esto es puro emocionalismo, es que la música es para adornar, para que no, la música es todo, esto es parte del evangelio, todo esto es evangelio en vivo y en directo, en su máximo esplendor. Si lo vemos desde la manera, del punto de vista que yo les estoy compartiendo, que todo esto sí vale, porque las palabras entran. A ver, ¿cuál es el propósito del evangelio? Que usted entienda la palabra, que esa palabra se instale en su corazón y que usted se vaya renovado, ¿cierto? Todo esto es parte de ese evangelio, si lo sabemos entender. Por eso Jesucristo abre el entendimiento, aleluya. Y nosotros lo que queremos es adquirir nuevos entendimientos
Porque ¿quién conoce la mente de Dios? Pues es imposible. Inescrutables son los caminos, pero Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros y poco a poco va revelando como esa intención, ese propósito en la vida de muchos. Entonces, dice, para terminar, Jesucristo nos llama a predicar el evangelio con coherencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es predicar el evangelio con coherencia? Esta expresión de que predican pero no aplican, y va para todos nosotros, incluido su siervo, ¿cierto? Todos. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio con coherencia. ¿Saben? Coherencia para mí, y lo voy a decir, es un concepto mío. Coherencia es sinónimo de unción. Amén. Yo no puedo predicar una cosa aquí y hacer otra cosa afuera. No hay unción. La autoridad viene de la coherencia de lo que yo hago y de lo que yo predico. Esa es la autoridad. Cuando usted ve a alguien que, cuando X persona usted dice, no, sí, yo sí le hago caso a lo que dice, es por la autoridad que viene. Esa autoridad proviene de Dios, pero proviene por la coherencia con la que aplica lo que está escuchando. Amén. Esa es la unción, esa es la coherencia. Porque ¿cómo podría yo predicar una cosa y aplicar otra cosa? Es que no tiene sentido. No tiene sentido pararme aquí a decir una cosa y hacer allá afuera otra. Y yo no estoy diciendo que yo no lo hago. Es por eso digo, la palabra también es para mí, la palabra es para todos. Jesucristo, como escucharon al principio, decía la reflexión que puse, que no solo eran las palabras, sino la coherencia también que aplicaba a las palabras. Él vivía una vida y él hablaba unas cosas conforme a lo que vivía, pero todo eso aplicaba en una misma coherencia. Amén. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque faltan 2 días para que este templo pues lo entreguen bien. Y yo quiero que nosotros seamos coherentes, que si nosotros decimos amén, ese amén lo apliquemos en nuestra vida. ¿Cuántos vamos a ir a predicar la palabra de Dios? ¡Amén! Y allá afuera 2 o 3 gatos, perdóneme la expresión, 2 o 3 hermanos, perdóneme. Pero sí, por ejemplo, estos días se han requerido personas. A nosotros nos enseñaron a servir. Yo me llevé mensajes de la anterior administración muy bonitos, muy especiales, ¿sí? Lo que yo les pido a ustedes, porque esos mensajes penetraron en mi alma, ¿sí? Y yo no los quiero soltar, porque ese es el legado que me dejaron en mi vida, a unas personas a quienes amo con todo mi alma y con todo mi corazón, ¿sí? Y yo lo que yo quiero es que nosotros esa coherencia la tengamos. O sea, nos enseñaron algo muy, para mí, valioso, que vale oro. Apliquémoslo. No nos quedemos solo con la mera información, apliquémoslo en nuestras vidas. 2 días faltan, está bien. Estuvimos muy ocupados y mucho tiempo y desgastados por cantidad de cosas aquí en las obras, pero ya es hora de que empecemos a buscar de parte del Señor, a buscar del Señor. Empecemos a buscar, empecemos a doblar rodillas, empecemos a madrugar más, empecemos a ayunar, empecemos a buscar la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no vamos a ser capaces, no vamos a poder predicar este evangelio. Ya es hora, iglesia, despierta, que ya es hora. Faltan 2 días, lo pasado ya pasó, vamos hacia adelante. Y vamos cada uno a predicar el evangelio de Jesucristo. Que esta iglesia no se llene por las otras iglesias que vienen a ayudarnos. Que se llene porque aquí hay sentido de pertenencia. Que se llene porque todos tenemos el sentir de venir a llenar esta iglesia y a llenarnos primeramente de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces,
chévere, y me parece muy bonito que vengan de otros lugares y de otras iglesias llenen este lugar, me parece maravilloso, pero vamos a empezar a llenarlo nosotros. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Primero llenémonos del Espíritu Santo para que esto pueda suceder, porque esto no es ni con espadas ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo. Aleluya. Llenémonos. Yo no les estoy diciendo nada que no hayan escuchado. Les estoy diciendo: ya, comencemos, es hora, ¿sí? Ya, no importa lo pasado, vamos a comunicar este evangelio, vamos a servir con amor, vamos a servir para el Señor Jesucristo, vamos a empezar cada uno de nosotros a predicar con coherencia todo lo que hemos aprendido en este lugar, iglesia. Te lo digo a mis hermanos, te lo digo a mis líderes, a los líderes que yo sigo, que me han enseñado. Se lo digo a ellos, los sigo y quiero que sigan fervientes en el Espíritu, porque este barrio necesita más presencia de Dios, porque este barrio está consumido por las drogas, está consumido por una cantidad de cosas negativas que no son de Dios, y nosotros estamos llamados en este barrio a llevar la presencia de Dios o a llevar el evangelio a esas casas. Entonces, iglesia, comencemos. Amén. Está bien, no hemos ido, yo personalmente lo digo, no he ido a la vereda Villarazo, no lo he podido ir tanto por tantas obras aquí, por Decon, ¿sí? por el servicio, pero yo creo que ya es hora, y esto es una exhortación. Vamos para adelante, prediquemos este evangelio, prediquemos a Jesucristo con coherencia, prediquemos a Jesucristo y adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Iglesia, estén de pie. Isaías 61, en el capítulo 61, en el versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hermanos, iglesia, que el Señor nos ayude mucho, porque se vienen tiempos muy bonitos, y yo creo que ya es hora de cosechar y de empezar a recoger. Iglesia, prediquemos este evangelio, prediquemos a Jesucristo. Jesús es el evangelio, aleluya, alabanzas al Señor. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor que nos permita seguir avanzando en este camino, pidiéndole al Señor que nos enseñe, que nos dé más entendimiento para conocer la voluntad de Dios y los propósitos. Amén. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia.